La dolorosa historia que involucra a Tamar y su hermano representa una de las historias más trágicas de lujuria y venganza registradas en la Biblia. Estas historias bíblicas nos sirven de advertencia y muestran las consecuencias de las empresas que elegimos. Tamar, hija del rey David, tenía un origen noble y disfrutaba de una vida que parecía garantizar seguridad y protección. Sin embargo, fue víctima de un terrible crimen cometido por su propio hermano. Este acto de violencia sacudió profundamente toda la estructura de la familia real y desencadenó una secuencia de acontecimientos trágicos. Conozcamos todos los detalles de esta dramática historia de la familia del rey David. La secuencia de tragedias en la vida de la familia de David comenzó después de su acto de adulterio. David, el respetado rey de Israel, famoso por sus habilidades militares, su sabiduría y considerado un hombre conforme al corazón de Dios, demostró que incluso los hombres más notables cometen errores. Uno de estos errores fue el pecado que involucró a Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados más leales de su ejército. David cedió a los deseos de Betsabé, lo que resultó en adulterio, y luego planeó la muerte de Urías. Después de este pecado, Dios advirtió a David que la espada nunca más saldría de su casa. Créame, la palabra de Dios nunca falla. La historia de David es una prueba de cómo las actitudes equivocadas pueden desencadenar graves consecuencias y afectar a todos los que lo rodean. La historia de Tamar se cuenta en el capítulo 13 de 2 de Samuel. Tamar y Aminón eran hijos de David, pero de diferentes madres. Aminón se enamoró y deseó ardientemente a Tamar, su media hermana. Aminón sabía que poseer a la mujer deseada sería una tarea imposible. Sin embargo, tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, a quien le dijo que estaba enamorado de su media hermana. Fue allí donde su prima Jonadab ideó un terrible plan que destruiría la vida de Tamar. Jonadab aconsejó a Aminón que se acostara y fingiera estar enfermo para recibir la visita de Tamar. Jonadab fue un pésimo consejero. Los falsos amigos pueden conducir al error espiritual, como se advirtió en Israel. Tenga cuidado con las personas que cree que son amigos bien intencionados, pero que dan malos consejos, como lo hicieron los amigos de Job, aumentando su sufrimiento y desagradando a Dios. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 de Corintios 15, verso 33. Cuando David fue a visitar a su hijo Aminón, le hizo una petición a su padre. Por favor, permite que mi hermana Tamar venga a prepararme comida para poder verla. David estuvo de acuerdo y envió a Tamar a casa. Sin saberlo, el rey había colaborado en un terrible plan que tendría graves consecuencias en la vida de sus hijos. Al llegar a la casa, Tamar preparó la comida y la sirvió. Aminón, decidido a llevar a cabo el plan, se negó a comer y ordenó a todos sus sirvientes que abandonaran su presencia. Aminón le pidió a Tamar que llevara la comida a su habitación. Tamar hizo lo que le pidió. Cuando entró en la habitación con la bandeja, Aminón agarró a Tamar y le exigió que durmiera con él. Tamar le rogó desesperadamente a Aminón que no cometiera esa locura, ya que no podía soportar vivir con tanta vergüenza. Impactada por la situación, ella le sugirió que le pidiera al rey que se casara con ella, evitando así una terrible desgracia en sus vidas. Pero Aminón no la escuchó, y como era más fuerte, la violó. Tamar esperaba que él se casara con ella, como una forma de aliviar la situación, ya que ella ya no era virgen y probablemente no tendría otras oportunidades de casarse en el futuro. La Biblia relata que inmediatamente después del incidente, la pasión que Aminón sentía por Tamar se convirtió en un profundo desprecio, y él le gritó que saliera de su casa. Esto revela que lo que sentía por ella era solo lujuria, nunca fue amor. Justo como sucede hoy, donde muchas relaciones se basan en la lujuria. Personas que se interesan por los demás solo por lo que podrían obtener de ellos. Cuando Tamar salió llorando de la casa, Absalón, que era su hermano carnal,
la consoló y la acogió en su casa. Absalón guardó silencio sobre lo sucedido, pero ya estaba planeando vengarse de su hermano Aminón. Cuando el rey David se enteró de la tragedia, se enojó, pero no tomó ninguna medida. Al parecer, David no dedicó suficiente tiempo a ser un buen padre. Quizás fue tolerante con sus hijos, o tal vez se sintió incapaz de actuar, pensando en el pecado de adulterio que había cometido. David no tenía la autoridad moral para corregir a su hijo, y durante 2 años Absalón abrigó odio hacia su hermano. Por lo que hizo tu hermana Tamar, Absalón usó la misma astucia que Aminón. Decidió hacer una fiesta y un gran banquete. Entonces Absalón pidió permiso a su padre David para que Aminón y todos los demás hijos del rey asistieran al banquete. De esta manera David sería indirectamente responsable del encuentro, tal como lo fue en el encuentro entre Tamar y Aminón. Durante la fiesta, Absalón ordenó a sus hombres: «Oigan, cuando Amnón esté borracho de vino y yo diga, maten a Amnón, ustedes lo matarán. No tengan miedo, yo asumiré la responsabilidad». Según Samuel capítulo 13, versículo 28. Y así se ejecutó tu plan, como venganza por lo que le pasó a Tamar. Aquí se cumple la promesa de Dios a David. Como juicio por tu pecado, Dios te prometió: «La espada nunca se apartará de tu familia, porque me despreciaste y tomaste la esposa de Urías para ser su esposa». Después de la venganza, Absalón huyó al reino de su abuelo materno, donde decidió vivir. Cuando David supo que su hijo Aminón había muerto, lloró profundamente junto con sus siervos. David no aplicar corrección a su hijo Aminón cuando abusó de su propia hermana, como se hacía en aquella época. Según Éxodo 22, versículo 16, si alguno engaña a una virgen que no está comprometida y se acuesta con ella, ciertamente la despojará y la tomará por mujer. Aminón no se hizo cargo de Tamar, ni su padre David se lo ordenó, y eso contribuyó a su muerte. Ante la falta de reprensión de David, Absalón se sintió con derecho a hacer su propia corrección brutal. Con el tiempo David perdona a Absalón y después de 3 años regresa a Jerusalén. Sin embargo, la reconciliación entre David y Absalón fue solo superficial, y la relación entre padre e hijo siguió siendo tensa. Más tarde, Absalón se rebeló contra su padre, buscando apoderarse del trono de David. Esta revuelta desencadenó una guerra civil en la que Absalón fue derrotado, lo que provocó su trágica muerte durante la batalla. La venganza de Absalón acabó convirtiéndose en un camino de rebelión y tragedia con terribles consecuencias para él y su familia. Después de la muerte de Absalón, David lamentó amargamente y expresó una profunda tristeza, demostrando que a pesar de las dificultades, todavía amaba a su hijo. La búsqueda de venganza de Absalón se desarrolló en una trayectoria marcada por la rebelión y la tragedia, que trajo consecuencias para toda su familia. Después de la muerte de Absalón, David experimentó un profundo lamento, revelando una tristeza intensa y duradera. Incluso ante toda la infelicidad, David amaba a su hijo. Esta dolorosa situación refleja no solo las consecuencias devastadoras de las actitudes equivocadas de los hombres de esta familia, sino también la falta de cuidado con consejos perversos de personas consideradas amigas. Necesitamos personas, pero es fundamental analizarlas detenidamente antes de permitirles entrar en nuestras vidas. Una persona equivocada puede ser la fuente de nuestro mayor dolor y arrepentimiento. Esto no quiere decir que los amigos equivocados sean malos o perversos. Quiere decir que no todos son aptos para acompañarnos en el cumplimiento de la voluntad de Dios. La Biblia proporciona una guía prudente en cuanto a la selección de amistades, aconsejando, por ejemplo, evitar la compañía de personas con temperamento impulsivo, como se describe en Proverbios capítulo 22, versículos 24 al 25. Aún en Proverbios, capítulos 1 al 4, en ellos adviértenos que nos mantengamos alejados de aquellos que nos llevan al error. Y recomienda evitar amistades
o cualquier tipo de vínculo con agresores, incluso frente a las seductoras recompensas que pueden ofrecer. Las Sagradas Escrituras muestran varios ejemplos de buenas y malas amistades. Pedro y Juan fueron perseguidos por predicar el Evangelio y estaban desmotivados, pero cuando estaban con su grupo de amigos, se sentían llenos de energía para trabajar. Por el contrario, la esposa de Job fue compañera y alentadora del mal, instruyéndolo a maldecir a Dios. Jonathan protegió a David cuando estaba en peligro, y eso es lo que hace un buen amigo. Judas parecía ser amigo de Jesús, pero en realidad fue una mala compañía la que llevó a su muerte. Los amigos adecuados son aquellos que siempre nos ayudan a mejorar. No les importa cuando Dios nos bendice. Las personas equivocadas no soportan verte hacerlo bien, y mucho menos mejor que ellos. Quieren que todo sea bueno para ellos. Ten discernimiento para elegir cuidadosamente a tus amigos. El camino de la justicia es el único que conduce a la amistad con Dios. Deseo que Dios dirija a las personas adecuadas en su viaje por la vida y mantenga alejadas a las personas que podrían hacerle daño, y que seas un buen amigo. La amistad basada en principios bíblicos se construye sobre la base sólida del amor desinteresado, la empatía, la honestidad, el perdón y el estímulo mutuo. Al seguir estos preceptos, no solo estamos cumpliendo las enseñanzas de la Biblia, sino también cultivando relaciones que glorifican a Dios y enriquecen nuestra vida. Que seamos amigos que reflejen la luz divina, irradiando amor y compasión a todo aquel que se cruce en nuestro camino. Dios te bendiga, y nos vemos en el siguiente video.